Esto es La Sociedad de la Conservación, un programa donde la conservación y la ciencia se unen y transforman en acción e historias que te inspirarán, sin aburrirte en el intento. Este podcast está conducido por Antonio Veloso y Cristina Caparrós, dos veterinarios dedicados a la investigación en medicina de la conservación. Este es tu espacio para estar al día con la ciencia que está cambiando el mundo. Quédate y construye con nosotros La Sociedad de la Conservación, un podcast apoyado por el Doctorado en Medicina de la Conservación de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile. Hoy día les quiero contar una historia, y esta empieza hace aproximadamente entre 15 y 30.000 años atrás, cuando los perros, y abro comillas, se separaron de sus antepasados silvestres, los lobos. Es difícil saber exactamente cuándo esta especiación ocurre, pero lo que se cree es que gradualmente los lobos empezaron a sentirse más cómodos alrededor de las comunidades humanas, quizás alimentándose de los restos de comida que quedaban o quizás siendo alimentados por los mismos humanos. Y eventualmente fueron yendo aceptados en estas comunidades, siendo así la primera especie domesticada en la historia de la humanidad. Un cuento de ensueño, ¿no? El perro, el mejor amigo del hombre. Pero, ¿y si les digo que actualmente los perros tienen un papel devastador en su entorno cuando no son manejados de forma correcta? Y aquí quiero recalcar, el impacto que los perros pueden causar en la naturaleza es consecuencia de la irresponsabilidad humana, cuando existe una tenencia irresponsable. Y el problema aquí vuelve a ser el del comportamiento de una especie invasora y todos los impactos más y menos evidentes que esta especie puede causar. Y como muchos de nuestros oyentes tendrán en mente, de ahí nace la propuesta de ley sobre caza de perros asilvestrados que fue rechazada el año pasado en Chile. Esta ley buscaba declarar a los perros asilvestrados como especie exótica invasora, concediendo a las autoridades sanitarias la capacidad para establecer un control poblacional. Esta propuesta fue extremadamente polémica, enfrentando a la sociedad en opiniones contrapuestas. Hoy día queremos profundizar en este tema, remarcando el papel de no solo los perros, sino de otras especies animales exóticas e invasoras. Y para ello tendremos una conversación muy interesante con la doctora Francisca Astorga. Ella es médica veterinaria y doctora en medicina de la conservación. Muchas gracias por estar aquí, Francisca. Bienvenida. Gracias por invitarme. Bienvenida, Francisca. Qué bueno tenerte por acá. Y antes de entrar en materia particular, me gustaría vincular un poco las ideas que hemos conversado en el episodio anterior sobre especies de plantas invasoras, ¿cierto? Si bien pudimos entender cuáles son los impactos que pueden generar estas especies de plantas invasoras, me gustaría hoy día que nos pudieras contar un poco sobre cuáles son las características que tienen los animales invasores, ya sean exóticos o nativos, si es que los hay, en comparación a las plantas. Bueno, básicamente la estructura de la definición de una especie invasora es similar. Una especie que, sea de manera intencional o accidental, llega a un lugar del cual no es nativo y invade, se reproduce, puede sustentarse a través del tiempo y causa daño que puede ser a fauna silvestre, seres humanos, plantaciones, todo tipo de dimensiones. Pero más o menos la misma estructura. Claro. Y yo pienso, por ejemplo, en España, particularmente en la zona cerca de Barcelona, muchas problemáticas con los jabalíes, si bien es cierto que naturalmente ocurren ahí, se han reproducido mucho cerca de las urbes, ¿cierto? Y tienen un comportamiento invasor. ¿Cuáles son los ejemplos que podríamos ver aquí en Chile sobre animales? Bueno, en Chile hay un listado de especies invasoras que incluye todo el reino animal y vegetal, y de las que más se conocen, por lo menos animales, conejos. Claro. Mucha gente, de hecho, cree que son nativos porque están en todas partes. Cotorra. La cotorra argentina. Cotorra argentina, que en muchas ciudades, en algunos municipios, de hecho, como que las protegen. ¿También están en España esas? Sí, como que llegaron lejos. Sí. El castor. El castor, Sí, en el sur de totalmente. Chile, que cada vez se reconoce un poco más su daño, los bisones. Hay muchas especies en todo Chile que están causando daño. Claro. Y mira, tengo una duda. Por ejemplo, cuando pienso en una diferencia entre plantas y animales invasores, pienso en enfermedades. ¿Crees que es una temática solo de los animales? Bueno, una de las dimensiones en las cuales la especie invasora, entre ellos los animales, pueden causar daño cuando llegan a una especie del cual no son nativos, es que llevan enfermedades, la acarrean, la traen consigo.
y al lugar donde llegan, las especies que están ahí no necesariamente tienen las capacidades, las competencias, el sistema evolutivo como para enfrentarlo. Y eso puede pasar en animales, pero también en plantas. Por ejemplo, el sistema agrícola, una especie invasora que llega, puede llegar con una enfermedad y causar catástrofe tanto vía silvestre y también en sistemas productivos. Claro. Y me gustaría reconducir un poco la conversación hacia lo que introdujimos al principio. Especies exóticas invasoras, pero además le adicionamos el hecho de que también son domésticas, como ahora el perro, aunque también podemos poner el gato en este saco. Sabemos que la problemática de los perros de libre deambular no es exclusiva de Chile, incluso en Brasil hay lo mismo problema. Claro, sí. Y me gustaría saber cuál es tu visión al respecto, tanto del impacto de los perros como de gatos, y también que nos ayudes a entender un poco los conceptos que se manejaron mucho el año pasado durante el proyecto de ley de perro asilvestrado, de libre deambular. Bueno, primero, la definición de perro como especie silvestrada es compleja, porque básicamente las especies invasoras que generalmente se reconocen son especies invasoras que pueden sustentar poblaciones independientes de los seres humanos, digamos, sino que de manera de libre desplazamiento o en el caso de las plantas distinto. En cambio, los perros y también los gatos son especies que, bueno, especialmente los perros en verdad, que sobreviva un perro en condición de fuera de la subvención humana, abandonado, en la punta de un cerro, etcétera, la posibilidad de sobrevida es baja. La posibilidad de que ese perro se reproduzca es aún más baja. La probabilidad de que ese perro se reproduzca y que sus crías sean viables, aún más baja. Entonces estamos hablando de especies invasoras que no se van a mantener en el tiempo si es que no existe un reforzamiento desde el ser humano que los vuelve a abandonar y vuelven a ver individuos. Son sumideros. Entonces, estos perros bueno, llamamos los perros, tanto los que tienen un dueño, que quizás salen a deambular, o estos que quizás viven un poco, voy a decir así, en la intemperie, ¿cierto?, sobreviven porque están siendo alimentados por las comunidades humanas. O alimentados o mueren, pero después llega otro perro y causa el mismo daño en el mismo lugar. Entonces, claro, mucha gente mantiene estos perros porque es un tema como de humanidad, ¿cierto?, como de bondad. Pero también es importante recalcar que mantener ese perrito que va y no recibe comida es un perro que nosotros nos vamos y ataca, y no solamente a perros, sino que también, o sea, no solamente a fauna silvestre, sino que también a personas. Respecto al tema de la definición de perro silvestrado, es clave. En la discusión del año pasado, de hecho, durante muchos años se fue también educando a las personas que trabajaban en el sistema legislativo respecto al tema de los silvestrados, y finalmente fue una de las causas por las cuales la ley era básicamente inviable. Si uno ve un perro en la punta de un cerro, 2 perros, 3 perros, persiguiendo un zorro o lo que sea, la gente dice, un perro silvestrado. Claro. Y no, se nos ocurrió domesticar especies que son carnívoras. Claro. Por lo tanto, que un perro genere jauría, que case, que persiga, es normal para la especie. Eso no lo hace un perro silvestrado. Vemos los típicos perros de la playa persiguiendo pajaritos, y uno dice, ay, qué lindo, pero pregúntele al pájaro. El pájaro no le está pasando bien. Entonces, a veces nos falta un poco ver el otro lado de lo que estamos provocando. Sí. Y el consenso es que la mayor parte del daño que se está produciendo en este momento son con perros con dueño. Claro. Mira. Sí, o sea, perros con dueño que tienen donde dormir, ¿cierto? Pero que tienen esa seguridad, pero luego tienen la libertad de poder salir y hacen estas jaurías con otros perros del barrio, ¿no? Y bueno, a ese mismo saco metemos a los gatos, entiendo. También gatos que no son estrictamente indoor, que no viven dentro de casa. Y una pregunta que nos hemos estado haciendo, tanto perros como gatos, ya sean con dueño o estén abandonados, ¿cazan por hambre? No. Y ese es uno de los grandes mitos, porque especialmente con gatos, la gente dice, no, mi gato, o los gatos cuando son colonias, no, están bien alimentados, los cuidamos bien, así que están bien alimentados, ellos no hacen daño. No, yo nunca lo he visto hacer daño. Bueno, claro, no lo va a ver, claro, eso más tarde de noche, no. Claro. Y un gato caza porque es cazador. Instinto. Y de hecho muchas veces no se los come, la gran mayoría de las veces no se los come. Claro. Y en perros también pasa que no son buenos cazadores. Los perros, ustedes lo han visto, no siempre son muy hábiles, pero sí molestan, sí generan daño, y cuando están en jauría sobre todo pueden cazar animales que son más frágiles o no están acostumbrados al tipo de sistema de caza que tienen los perros. Claro. De hecho, yo estaba con esa duda de, por ejemplo, en el desierto, si esa motivación de los perros ahí son por hambre. Estaba súper con esa duda. Los ataques pueden ser por
instinto básico, la motivación que va atrás de esa conducta es súper innata y no necesariamente es por hambre. Por ejemplo, los ataques a las personas pueden ser por territorialidad, por susto, por distintas razones, y va más por el lado etológico. Pero un perro, un animal que no tiene hambre puede igualmente cazar. Y también es uno de los problemas que muchas veces cuando se hacen, por ejemplo, análisis de dieta de los perros, no cazó porque en las fecas no encontramos nada de animales silvestres. Y no, porque el animal fue atacado, pero el perro no se lo comió. Claro, totalmente. Claro, y las heridas que les causa la infección después del estrés de... Bueno, y no sé si ustedes lo han mordido un perro. Es muy doloroso. Totalmente. Y no necesariamente causa tanta sangre, pero uno queda con unos moretones gigantes. Pero el eso desgarro, es lo mismo, claro. el desgarro. Sí. Eso hacen desgarro y los dientes son bastante romos. Sí. ¿No? Y lo que dices es importante porque, bueno, y lo podemos extender un poco más después, pero el hecho de que incluso no tengan éxito en la cacería, aunque no logren morder a ese animal, el hecho de acosarlo, de perseguirlo, le genera, ¿no?, este Súper estrés. estresante. Claro. Es súper importante eso porque la gente... Con la mayor empatía con sus animales, con sus perros, que los quieren, excepto sacar a pasear y todos qué sé yo. Los queremos, todos los queremos. Sí. Yo soy veterinaria. Claro. Pero los sacan para que el animal justamente se recree, o le abren al gato porque el gato necesita recrearse. Claro. Pero solamente la presencia del perro ya es un elemento que altera la conducta normal de los animales. O sea, ya el ser humano que anda por el cerro ya los altera, pero si va con el perro, lo altera más. Ustedes han visto solo que el los olor. perros, solo el olor, la presencia de la orina, el ladrillo, Claro. porque uno va caminando por un sendero y el perro generalmente no va con uno, sino que se dispersa más. Entonces es importante aclarar que el perrito que viene de la peluquería, que está desparasitado, que se comporta bien, etcétera, igual produce alteración en las zonas silvestres donde... Y por eso también ahora no se puede entrar con perros en áreas silvestres protegidas. Incluso lo que decías, ¿no?, que lo dejas un poco que vaya libre, y hay gente que dice, no, pero yo voy con el perro amarrado en correa. Incluso así, hace pipí, defeca, deja... Y si tiene alguna enfermedad puede contagiarla igual. Claro. Hay que ir haciendo un equilibrio entre la convivencia de nosotros con nuestra mascota y bienestar de la mascota, pero también respetando que cuando uno es área silvestre, uno es visita. Claro, no es nuestra casa y tenemos muchos otros espacios para poder disfrutarlo con ellos, ¿no? Es un tema con el que, bueno... Pero ahora quiero como, de nuevo, con todo esto que hemos hablado, y es un tema que es muy conversado y es bien controversial, sobre todo el tema de la ley del año pasado, ¿cierto? Tenemos claras que hay muchas problemáticas. Ahora, ¿cómo lo resolvemos? La gran pregunta. Como sociedad tenemos que asumir responsabilidades. O sea, al final el impacto de los perros y los gatos es responsabilidad humana y eso no hay quien nos lo saque. O sea, entonces, ¿cómo seguimos a partir de ahora? Bueno, ese es uno de los grandes problemas, que no hay lo que se llama como la bala de plata. No hay una sola solución que funcione para todas partes. Y generalmente las problemáticas de los perros, incluso en un país tan como Chile, digamos, los problemas son muy locales, las soluciones son muy locales y se ve que el manejo de los perros de un lugar a otro es muy distinto. Entonces, existe como pilares básicos para el manejo, esterilización, tenencia responsable, vacunación, etcétera. Pero una de las claves, que fue muy tangencialmente manejada en la ley 21/20, que es la ley Cholito, es el tema del confinamiento. Como no se le da la relevancia que por lo menos yo creo que tiene, que es tu perro en tu casa. El perro no tiene el derecho de andar paseando, tú tienes el deber de pasearlo, tú tienes el deber de manejarlo dentro de tu casa. Claro. Hay muchos perros escapistas, y es uno de los temas en las zonas rurales, que es muy difícil. Cualquier persona que vive en el campo sabe que es difícil enrejar. Claro. Es muy caro, pues 2 millones, 3 millones de pesos en enrejar media hectárea. Claro. Entonces, en esos casos como rurales, hay otra dimensión que a veces desde una oficina en Santiago no se ve. Claro, absolutamente. Y a veces incluso en rejas y encuentran la forma de salir. Vuelan, no sé qué hacen. Sí, absolutamente. No, es un tema bien complejo. Y después de todo eso que nos dices, quizás para algunos ya es evidente, pero muchos se siguen preguntando por qué deberíamos aplicar medidas tan drásticas a corto plazo. Las medidas, una de las medidas que se consideró fue el manejo letal, y tenemos que entender que a nivel país hay distintas emergencias, distintas urgencias con este tema. Hay casos puntuales, por ejemplo en Patagonia, que son pocos perros los que pueden hacer mucho daño.
También hay evidencia ahí de algunos individuos ferales que pueden reproducirse, pero son casos muy aislados, pero casos aislados que causan daño gigante. Estamos hablando de huemules, está en nuestro escudo, en nuestro deber protegerlo más que nunca, y básicamente debemos hacer algo drástico porque si no hacemos nada, estamos causando un daño que puede llevar a la extinción. Puede llevar, nuestras especies nativas ya están todas presionadas, ya están todas bajo algún tipo de amenaza, etcétera. Entonces se va sumando. Porque muchas veces en redes sociales también sale, ustedes les dio con los perros, y otras cosas, está el cambio climático, la fragmentación, la inmobiliaria, y sí, está todo eso, pero poco podemos hacer con el cambio climático. Algo podemos hacer con amenazas locales, pero esto lo podemos manejar, y es una amenaza menos. Entonces no cuesta tanto, es cosa de ir naturalizando, sociabilizando y haciéndonos conscientes que nuestros perros sí pueden hacer daño a otros animales. Solamente mencionaste brevemente la medida del control fatal. Me gustaría que explicaras un poco más eso para la gente que escucha. Nadie quiere matar perros. Nadie. Obviamente. Y el tema de la caza en otros países se maneja de manera muy impar. Yo me he leído como diferentes regulaciones y es muy distinta, depende justamente de la emergencia, de la urgencia, de la idiosincrasia también de los países. Claro. Y también uno de los problemas es el tema de la definición de qué perro se puede eliminar. Claro. Cuando hablamos de perro feral, si alguien, por ejemplo, en Chile se hubiera aprobado, con algunas modificaciones, pero ya, por ejemplo, la autoridad si pudiese eliminar uno, no tenemos cómo saber si es feral o no, sea silvestre o no. Entonces, tenemos que manejar el concepto de qué animales pueden manejarse de manera letal de una manera distinta. Por ejemplo, en Estados Unidos hay varias regulaciones que hablan de perro dañino. Un perro que está persiguiendo a otro animal es un perro potencialmente dañino, o un perro que ya tiene antecedentes, etcétera. Aunque tenga dueño. Aunque tenga dueño. Mira. Aunque tenga dueño. Hay a veces se captura, pero yo los invito a cualquier colega que haya tratado de capturar muchas veces un perro. Cuando uno lo quiere capturar, no lo captura. Y puede ser muy difícil porque escuché algunas iniciativas que decían, no, pero antes de matarlo, capturémoslo. Sería ideal. Y muchas veces sí se puede hacer, pero hay otros perros que en verdad no se dejan caer. Claro. Súper difícil. Entonces, siempre tenemos que considerar que cualquier manejo letal nunca es control poblacional. Nadie quiere controlar poblaciones con eso, sino que queremos controlar individuos, y son casos excepcionales y deben ser súper regularizados, también manteniendo el bienestar animal, el control humanitario. Hay regulaciones, protocolos y guías súper estandarizadas para eso. No hay que inventar la pólvora. Y yo siento que por lo menos desde el 2019 a la fecha ha cambiado un poco el tono. Antes cualquier persona que llegaba a mencionar que tal vez en algunos casos muy excepcionales podría tal vez haber un manejo letal, funa. Funa. En cambio ahora siento que hay una apertura y es bueno y malo, porque también qué pena que estemos hablando de esto, pero siempre considero que son casos excepcionales, que la mayor cantidad de perros que causan daño son perros con dueño. Entonces se tiene que fomentar mucho más el tema de que se naturalice que tu perro en tu casa. Uno ve... Tenencia responsable. Sí, es parte de la tenencia responsable. Hay gente que pone las casas fuera de su propiedad para que el perro se dé unas vueltas. Claro. Sí, bueno, ahí aumentar quizás la fiscalización, no sé. Y si bien los motivos van más allá, entonces que el ataque directo a las personas, y ya no has comentado mucho de ellos, quiero que nos ayudes a remarcar. ¿Por qué tomar medidas es importante para nosotros, la sociedad, para humanos? Primero el perro sí causa problemas a los seres humanos de manera directa o indirecta. Mordeduras en las calles, casos letales, es muy grave, que son también casos puntuales, pero que es sorprendente que no lo abordemos de una manera más drástica. Salud pública, mordida, también ataque a animales de producción, que es un drama en muchos lugares en el sur, donde tenemos producciones familiares, donde llega un perro y en una noche les come todo y quedan en la nada esta familia. Y esa fue una de las motivaciones, de hecho, para la ley del año pasado de ley de perros silvestrados, porque los diputados, muchos de los que estaban a favor o que iniciaron eso, eran de regiones donde justamente eso es un tema gigante. Bueno, entonces, resumiendo, es necesario tener un plan de actuación y, esperemos que prontamente eso vaya tomando más forma, ¿cierto? Pero ahí quiero que nos dirijamos ahora. ¿Cómo se plantean estos planes de actuación desde el punto de vista de la medicina de la conservación? O sea, desde la investigación, ¿cómo se aborda esta crisis? Bueno, Chile yo creo que es de los países, junto tal vez con Brasil,
Australia, India, Australia. que más investigaciones tienen al respecto. Evidencia tenemos y siempre las medidas tienen que ser basadas en la evidencia. Y eso nos falta, y no solamente para el tema de perro, para todo. Entonces, esta es una muy buena plataforma, una muy buena oportunidad que tenemos para hacerlo basado en evidencia, porque la evidencia la tenemos. Muchas veces los estudios no se tienen, ahora sí tenemos una línea base bastante robusta. La gente tiende a pensar que, bueno, esterilicemos, y sí, esterilicemos, pero con muchas de las estrategias que hemos armado en Chile, pasa que la gente cree que esterilizar es rol del Estado. Entonces, hacemos, por ejemplo, encuestas y uno dice, ¿por qué no ha esterilizado a su perro? Es que no me lo han venido a esterilizar. Y no, es su perro, su responsabilidad. Usted mantiene su auto, usted mantiene su casa, su luz. Entonces, esto no es un derecho tener un perro y no es una obligación del Estado esterilizártelo. Entonces, sí está bien que hayan ayudas del Estado, porque es caro, porque hay gente que lo necesita, pero la esterilización por sí sola no funciona a menos que sea muy grande, y eso no va a pasar. O sea, esterilizar, no sé, el 80% de las hembras en un año es bastante inviable considerando el costo, la normativa, etcétera. Entonces, tiene que haber medidas estratégicas en conjunto, claro. Todas juntas. Y una de ellas, bueno, es educación, como lo que estamos haciendo ahora. Exactamente. Es súper importante esto. Y lo que decías es sobre la esterilización, solo mencionar, claro, si ya es como prácticamente inviable esterilizar el 80% y logras esterilizar menos, al final el esfuerzo económico que se está metiendo ahí para esterilizar, quizás esterilizas a una parte de la población que no es suficiente para que el impacto se vea, ¿no? Entonces, es bien complejo. Porque aparte no viven tanto los animales. Claro. Entonces, claro, hoy día ponemos esta plata, el próximo año esta plata, y en 7 años la mitad ya se murió. Claro. Entonces partimos básicamente de cero. Claro. Y también uno mira, como uno también trabaja en fauna silvestre, en conservación, y mira qué especie de Chile recibe esa cantidad de plata. Claro. Como, por favor, denle esa cantidad de plata al pudú. Claro. Y es bueno que hayan estas iniciativas de mascotas, de apoyo, pero también tenemos que mirar lo que estamos dejando de lado y también que no naturalicemos que el Estado tiene que financiar la tenencia de las personas. O sea, en resumen, es esterilizar, mantener en casa, alimentar tú mismo, ¿no? Todo lo que implica la tenencia responsable y también darle bienestar al perro. Claro, el perro tiene que estar bien, sí. Tiene que tener enriquecimiento, lazos con los dueños, todas las cosas que involucran la tenencia responsable. Francisca, muchas gracias por ayudarnos a comprender mejor toda esa problemática. Y para terminar, siempre les pedimos a los investigadores, a los expertos, que nos den algunos consejos o tips para nuestros oyentes para ser más responsables o ser parte de la solución. O, por último, cómo evitar ser parte del problema. Bueno, una cosa que no quería que se me olvidara es que también hablamos de mordedura, etcétera, pero hay veces que algunos grupos se nos olvidan un poco y que hay que reconocerlo. Por ejemplo, los perros en las calles. Bueno, estamos hablando de zonas rurales que es mayor daño a fauna silvestre, pero en zonas rurales, por ejemplo, hay gente que es no vidente. Tiene problemas muchas veces serios porque tienen que mapear un poco en qué lugar pueden pasear con sus perros de asistencia, que no los ataquen otros perros. Entonces es muy injusto esta como rol esta función, o sea, como reconocimiento al perro comunitario, que hay gente que dice, bueno, así es Bobby, y está cachupín, le ponen chaleco, etcétera, pero hay gente que ese perro sí puede molestarlo, hay gente que no le gustan los perros. Es muy importante el punto que acabas de tocar, sí, no lo había... O los ciclistas, para los ciclistas también es un tema. Los motociclistas también, porque los perros se sienten amenazados, se sienten... entonces no es culpa del perro, digamos, nadie está culpando al perro, pero si uno está en un incendio gigante y amenazante, uno no puede decir, bueno, no es culpa del fuego, hay que ver cómo funcionó esto, cómo partió, veamos por dónde... No, uno apaga el fuego. Entonces, tenemos situaciones donde es urgente. Entonces, hay que ver mediano plazo, corto plazo, largo plazo, y es imposible pensar que con la esterilización, que puede funcionar en 10, 15 años más, vamos a solucionar el problema, porque hoy tenemos problemas graves. Entonces, lo primero es abrirse a una discusión basada en la evidencia, integral y con respeto. Creo que una de las cosas que es amenazante en las discusiones es cuando se polariza. No, es que tú odias a los perros, no, es que tú, tú eres un animalista, que eso es lo peor. Yo creo que hay mucha convergencia, al final, al final todos queremos más o menos lo mismo, y abrirnos a respetar la otra opinión, pero también a flexibilizar basado en la evidencia y con los recursos que tenemos. No voy a decir, no, es que los vamos a capturar.
Ojalá, y veamos si se puede. Pero también ver que hay casos en que es inviable. Claro. Y que ese perro que hoy día tratamos de capturar, mañana se come un pudú. Tratamos de nuevo y podemos estar 10 días y tenemos el guardaparque abandonando todo el resto, tratando de capturarlo. Entonces, ir haciendo un equilibrio. Sí, y yo quiero remarcar algo que ya dijiste. Los tres acá, tanto Antonio como tú, como yo, somos veterinarios y a pesar de que, trabajamos con fauna silvestre, queremos a los perros y queremos a los gatos. Yo misma tengo 2 gatos, he tenido perros, Antonio tiene perros, ¿cierto? Pero es eso, es ser responsable y en esa responsabilidad, aparte de darle un bienestar a ese animal, entender que formamos parte de un conjunto. Que Mucho más complejo. Claro, o sea, somos un conjunto y cuando digo conjunto, me refiero al medio ambiente, a sociedad. Absolutamente, lo mismo que decía Francisca, hay gente que no le gustan los perros, o sea, al final eso es lo que es. Y Francisca, me gusta preguntar eso también. ¿Crees que se puede tener una perspectiva positiva frente a esa problemática? Ay, sí, eso lo tenía anotado, que en verdad yo soy optimista, soy de las pocas, yo creo que estamos, porque a veces nos encontramos con colegas que trabajan en lo mismo y nos encontramos 5, 10, 15 años después y es como, oh, estamos en la misma. Pero yo creo que, como dije recién, los últimos meses, los últimos años, no sé, hay un poco más de apertura a la urgencia. Un poco más de apertura a también un poco más de realidad. Han habido casos, por ejemplo, los de los pudú en Chiloé, que a la gente le ha conmovido mucho y es importante porque es como el árbol, cuando uno dice el árbol en la selva cuando cae, hace ruido. Claro, cuando no lo vemos, el problema muchas veces asumimos, no importa, mucha gente que quiere los animales se da el tiempo para decir, no, pero pensémoslo bien. Hay casos en que no lo podemos pensar tanto, hay casos que son más urgentes. Claro. Entonces yo creo que soy optimista en eso de que hay mucha motivación ahora de la opinión pública. También siento que el Congreso se ha educado bastante, que ya tienen otra perspectiva y que han cambiado bastante rápido. Entonces yo soy optimista, de hecho hay ahora algunos proyectos que están armando, proyectos de ley, que yo los he trabajado un poco y los he leído y están apuntando, yo creo que soy optimista. Qué bueno escuchar eso, sí, qué bueno escuchar eso. Francisca, te pasaste. Muchas gracias por tu tiempo, por todas las explicaciones que nos has dado y por sumar y ser parte de la sociedad de la conservación que vamos construyendo. Estupendo, muchas gracias por la invitación. Les invito a todos a mirar por la otra ventana también de la fauna y eso. Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte aquí hoy día. Y bueno, para ya ir terminando, queremos añadir que para todas y todos aquellos que nos estén escuchando y que siguen curiosos, sepan que por si quieren aprender sobre algún tema específico, pueden escribirnos sus dudas y curiosidades mediante los canales abiertos por Spotify o en las redes sociales de Instagram y Facebook bajo el nombre La Sociedad de la Conservación. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el siguiente episodio. Esto es La Sociedad de la Conservación, un programa donde la conservación y la ciencia se unen y transforman en acción e historias que te inspirarán, sin aburrirte en el intento. Este podcast está conducido por Antonio Veloso y Cristina Caparrós, 2 veterinarios dedicados a la investigación en medicina de la conservación. Este es tu espacio para estar al día con la ciencia que está cambiando el mundo. Quédate y construye con nosotros La Sociedad de la Conservación, un podcast apoyado por el Doctorado en Medicina de la Conservación de la Universidad Andrés Bello en Santiago de Chile.